Muchas gracias, muchas gracias, querido Padre Lauren, muchas gracias, Katy, y gracias a todos, todas que están reunidos en esta tarde. Es un privilegio para mí compartir con ustedes este tiempo y además de ser un privilegio, es una alegría porque creo que ese es el sentimiento y la emoción que tenemos cada vez que nos dirigimos a la palabra de Dios para dejar que sea la misma palabra la que nos interpele, la que nos confronte, la que nos edifique, la que también pueda guiar nuestros pasos, ¿no? Y como vuelvo a decir, pues para mí es una inmensa alegría compartir con ustedes este tiempo y sobre todo hacerlo con un pasaje bíblico que que es muy especial porque presenta muchas cosas que creo que pueden servirnos para nuestra vida como seguidores de Jesucristo en este tiempo, así como seguramente sirvió en el primer momento en el que esa palabra llegó también a las personas a quienes fue dirigida. Y gracias a Dios porque trascendió y llegó a nosotros. Es también una alegría cada domingo separar un espacio para que podamos también juntos reflexionar. Les felicito a ustedes por tomar siempre o tener esa iniciativa de reunirse cada domingo. Aprovechen todas las personas que vienen a este espacio para compartir con ustedes. Son realmente personas que no solamente han recorrido en cuanto a su conocimiento, en cuanto al desarrollo de su conocimiento o sus experiencias, sino sobre todo son hermanos en la fe, hermanos que nos une la comunión del Espíritu y sobre todo que nos une ese amor que, como dice la palabra, también es el vínculo perfecto. Y así que vamos a comenzar entonces. Vamos a trabajar un texto, un pasaje, como les decía, que es bastante especial y particular porque se encuentra en el Evangelio de Mateo, únicamente en el Evangelio de Mateo, aunque depende de algunos relatos anteriores, pero vamos a focalizarnos o vamos a enfocarnos en este pasaje que estamos trabajando en esta tarde, y es el pasaje que se encuentra en Mateo, el capítulo 25, del verso 31 al 46. Mateo 25, del 31 al 46, hay una escena sumamente sorprendente, hay una escena donde podemos encontrar nosotros como aquella consumación de lo que Jesús estuvo predicando aquí en la tierra. Es una escena que está colocada, justamente es un pasaje, una documentación textual que está colocada justo antes que Jesús empiece el camino al Calvario, que justo empiece el camino de lo que conocemos nosotros como la pasión y la muerte de Jesucristo justo antes, y ahí cuando termina este pasaje que vamos a leer, ya comienza todo ese proceso del camino a la cruz de nuestro Señor. Eso quiere decir que para el evangelista Mateo, este pasaje era de suma importancia porque era como una especie de epílogo del trabajo de Jesús aquí en la tierra para luego ya comenzar con esta etapa última que es la etapa de su sacrificio, ¿no? Entonces, vamos a remitirnos a este pasaje que se encuentra, como vuelvo a decir, en Mateo el capítulo 25, del 31 al 46. Yo les voy a pedir que tengan ahí abierta la Biblia, no vamos a leer porque es un pasaje un tanto extenso y además estoy seguro de que ustedes alguna vez han tenido acceso a este pasaje porque es un pasaje que se lee mucho, sobre todo cuando a veces en el mundo acontecen algunos eventos que dicen ser apocalípticos. Uno lee estos pasajes porque es como que los pasajes que hablan acerca del fin de los tiempos, del fin del mundo, dicen algunos, ¿no? Ahora que acabamos de pasar el tiempo de la pandemia, cuando llegó la pandemia, recuerdo que en muchas congregaciones me pidieron conversar sobre este tema, ¿no? Sobre lo que dice Mateo el capítulo 24 y el capítulo 25, porque a veces cuando nuestra vida entra en zozobra, porque parece ser que está llegando a una especie de final, entonces a algunos les provoca como leer estos pasajes, porque pareciera ser que estos pasajes justamente anticipan esos finales que nosotros vivimos o que
pareciera ser que estamos viviendo también, ¿no? Sin embargo, vamos a ver que en este pasaje hay una riqueza mayor, ¿no? No es un pasaje que solamente, o no es un relato que solamente nos habla de una especie de cataclismo final, sino más bien es un pasaje que tiene unas cosas muy, muy fuertes y muy poderosas que vamos a procurar reconocer nosotros en esta tarde. ¿Cómo hemos titulado al encuentro de esta tarde? Pues ustedes vieron en la invitación y seguramente cuando también compartieron el programa, vieron que el título que le hemos puesto a esta reflexión o el estudio que vamos a hacer en esta tarde es Jesús, Rey del Universo, ¿no? Y hacemos de repente énfasis en estas tres cosas. Primero, en estos tres nombres, o en estas tres palabras o tres términos, perdón. Jesús, en principio, ¿no? Jesús es el centro de los evangelios. Los evangelios nos hablan de la vida de Jesús y Jesús es presentado de múltiples maneras en los evangelios. En esta ocasión, en este texto en particular, Jesús va a ser presentado como el Hijo del Hombre o también aparece como Rey, que son los dos títulos que se mencionan en este pasaje que hacen referencia a Jesús. Pero en todo caso, Jesús siempre va a ser el centro de lo que los evangelios tratan de postular. El segundo término que me parece interesante es el término rey. Mm, Hay siempre una cuestión bastante interesante con este término, porque no es que Jesús andaba diciendo a todo el mundo yo soy el rey, es más, en los evangelios aparece Jesús como evitando más bien que le nombren rey en múltiples ocasiones, ¿no? Por ejemplo, en las tentaciones, cuando recuerdan ustedes que el diablo le dice, ¿no? Te voy a dar todos estos reinos, ¿no? Y Jesús como que evita eso, ¿no? O por ejemplo, en Juan el capítulo 6, cuando él hace las señales de la multiplicación de los panes y de los peces en ese espacio tan especial, al final la gente quiere hacerle rey. Y Jesús más bien se escapa, ¿no? Como que Jesús dice, no, mejor me voy al monte solo, porque decía esta gente como que no me ha entendido. O como cuando se encuentra en el diálogo con Pilato, cuando se encuentra en el diálogo con Pilato y tú dices, tú eres el rey. Jesús nunca dice, sí, 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 yo soy el rey, sino lo que dice, bueno, tú lo has dicho, ¿no? Pero luego hace una aseveración y la aseveración es, pero mi reino no necesariamente es como este mundo entiende que deben ser los reinos, ¿no? Mi reino no es de este mundo. O sea, Jesús como que siempre evitó, pero es interesante porque en esta ocasión le nombran, ¿no? Justamente en el verso 34 del pasaje que estamos nosotros leyendo, dice, el rey entonces, ¿no? Entonces el rey dirá estas cosas, aparece ahí ese término. Y lo tercero es que en este pasaje, y aquí está en el título, en este pasaje en particular, la figura del Hijo del Hombre, que es una figura que representa a Jesús, va a aparecer como una figura, vamos a decirle, universal, cósmica. Ha reunido a todas las naciones, ¿no? Como una cuestión plena dentro, como en una plenitud, digamos, en esta noción respecto al cosmos, al universo. Muy pocas veces va a aparecer también Jesús de esa manera en los evangelios. Por lo general, Jesús va a aparecer siempre en acciones localizadas, ¿no? Jesús andando en Nazaret, Jesús andando en Cafarnaúm, Jesús andando en la Decápolis, Jesús andando en las aldeas, Jesús andando en los alrededores. Entonces siempre aparece en eventos localizados, mientras que aquí hay una presentación bastante grande de Jesús. Entonces esas tres cosas vamos a tener presentes porque están justo en el título y me pareció genial que el título sea así, que diga Jesús, Rey del Universo. Para entender un poco mejor esta cuestión de Rey del Universo, pues tendríamos que hacernos una primera pregunta. Y la primera pregunta que vamos a hacernos es, ¿le llamamos rey y por qué le llamamos rey? ¿No? ¿Cuál es ese reino del cual, en todo caso, Jesús puede ser considerado como rey? ¿No? Y aquí vamos a detenernos unos minutos porque para entender la plenitud de este pasaje, pues tenemos que recordar, porque sé que esto seguramente ustedes han tratado en múltiples ocasiones, tenemos que recordar cuál fue la propuesta principal de Jesús
cuando estuvo cumpliendo su ministerio aquí en la tierra. De acuerdo a los evangelios, y por cierto, también de acuerdo al testimonio de Pablo, aunque Pablo no lo menciona en múltiples ocasiones, pero sí menciona en situaciones claves la noción de que la promesa que Jesús dio, o en todo caso, la predicación que Jesús hizo, fue la predicación que estaba centrada en un tema. ¿Cuál era ese tema? El reino de Dios, el reino de Dios, ¿no? Para los evangelios, pues es mucho más claro, ¿no? Para los evangelios, lo que Jesús vino aquí a establecer es el reino de Dios. Tal es así que un evangelio, el más antiguo, que es el evangelio de Marcos, va a establecer como la gran declaración inicial de Jesús cuando inicia su ministerio terreno, en Marcos 1, del capítulo 15, va a decir: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, y eso se convierte como en el emblema del trabajo del Señor. Miren, no voy a hablar sobre lo que es el reino de Dios por dos razones. Uno, porque si a Jesús le hubiésemos preguntado qué es el reino de Dios, él nunca hubiese respondido con un concepto, porque para Jesús el reino de Dios no era una idea que tenía que ser conceptualizada o definida, sino más bien era una práctica cotidiana, no era una forma de vida que había que hacerla en un ámbito muy cotidiano, muy doméstico, muy común. No es, el reino de Dios no es algo esotérico, no es algo transmundano, transhistórico, sino es algo posible, factible, realizable en los ámbitos más propios de nuestra vida, ¿no? En los ámbitos más íntimos de nuestra vida, ¿no? Es por eso que para el Señor Jesús el reino de Dios tenía que ser vivido en la proximidad. Es por eso que el reino de Dios, prójimo, están siempre vinculados en el mensaje de Jesús. Así que preguntarle a Jesús, ¿qué es reino de Dios? El Señor hubiera dicho, bueno, no me pidas que te conceptualice algo que en realidad no tiene que estar atrapado en un concepto, sino que más bien es algo dinámico que tenemos que vivirlo nosotros en constantes acciones. En segundo lugar, no les voy a explicar qué es el reino de Dios porque estoy absolutamente seguro que ustedes ya han tenido en múltiples ocasiones la posibilidad de hablar acerca de esta propuesta del Señor. Así que lo que voy a hacer es, y además porque hablar del reino de Dios, pues hay libros, hay tomos escritos, ¿no?, sobre el reino de Dios, y entonces nos llevaría toda una vida hablar acerca de este mensaje tan fuerte. Así que lo que voy a hacer es proponer un par de características que es el reino de Dios que nos van a servir para entender el pasaje que estamos nosotros leyendo. Lo primero es que cuando hablamos del reino de Dios, tenemos que reconocer que lo que Jesús pretendía a través del reino de Dios es decirnos que hay una forma de vivir, hay una forma de vivir en este mundo, pero esa forma de vivir en este mundo no tiene nada que ver con lo que el mundo o lo que en el mundo se ha establecido como forma de vida. ¿Por qué? Porque lo que se ha establecido como forma de vida no ha resultado, ¿no? Los gobiernos monárquicos, los gobiernos imperiales, las políticas de separación, las políticas que generan dominación, todo eso que el Señor encontró en la sociedad en la cual él llegó, eran cosas que realmente habían tenido la pretensión de establecer como una especie de forma de vida en el mundo, pero que no habían resultado. Cuando ustedes leen Marcos el capítulo 1, el verso 15, es interesante porque esa declaración que hace Jesús diciendo, el tiempo se ha cumplido, o sea, no hay más tiempo que perder y necesitamos que llegue el reino de Dios, es porque acababa de acontecer una situación muy trágica. ¿Qué es lo que acababa de acontecer? A un amigo de Jesús, a un hombre genial, a un hombre muy bondadoso que quería que la vida se transformara, lo acababan de meter preso. O sea, acababan de meter preso a Juan el Bautista por una cuestión absolutamente injusta. Entonces es ahí que Jesús dice, bueno, lo que necesitamos nosotros es una forma de vida que no sea como la que este mundo ha establecido como forma de vida. Por lo tanto, esa forma de vida tiene que ser de Dios, no de este mundo.
Entonces, hablamos del reino de Dios cuando hablamos nosotros de una forma de vivir que se expresa a través de acciones, ¿no? Como les decía, ¿no? ¿Qué es el reino de Dios? El reino de Dios es que una ovejita se pierda y hay que ir a buscarla, ¿no? El reino de Dios es que una moneda se pierda y cuando la encontramos hay que celebrar, ¿no? Hay que celebrar eso. El reino de Dios es una cuestión de compartir, de reconciliarnos, es una forma en la cual tenemos nosotros que encontrar más justicia. Es por eso que dice, busquen primero el reino de Dios y su justicia. ¿Por qué? Porque las formas de este mundo las formas de vida de este mundo son injustas. Otra vez insisto, las formas de vida de este mundo han metido preso a un inocente, a Juan el Bautista. Entonces no hay más tiempo que perder. Necesitamos una forma de vida que no necesariamente sea esa vida que este mundo ha establecido. Nosotros también podríamos decir lo mismo el día de hoy, ¿no? Porque nuestra vida está llena de individualismos, de egoísmos, está llena de tantas formas de odiarnos, ¿no? Como que lo que nos postulan nuestros gobiernos es cómo debemos odiarnos más, una cosa como esas, cómo debemos competir más, ¿no? Ese es el sistema en el cual nos encontramos, un sistema que realmente nos lleva a constantes separaciones, dominaciones y violencias, como las que podemos ver nosotros en las noticias el día de hoy. Lamentablemente en nuestro espacio local, aquí en el Ecuador y en otras realidades latinoamericanas, pues la violencia está en un grado que nunca habíamos visto anteriormente. No solamente eso, las guerras que hay en este mundo, todo eso nos avisan de que los reinos de este mundo ya no funcionan y que hay la necesidad de un reino que sea más allá de lo que este mundo ha establecido. Eso es lo primero. Y lo segundo es que el fundamento de esta forma de vida es la justicia. Pero ojo, no cualquier justicia, porque las justicias de este mundo son justicias en realidad injustas, va a decir el Señor, ¿no? Por ejemplo, esa famosa justicia retributiva. Hago el bien, merezco bien. Hago el mal, merezco mal. Pareciera ser que es una forma de justicia perfecta, pero recuerdan ustedes a Job. Job fue uno de los primeros, bueno, otros también, pero que denunció totalmente ese tipo de justicia, porque él decía, yo he hecho el bien y porque me va mal, y los que hacen mal les va mucho mejor que a mí. Entonces necesito que alguien me explique, va a reclamar Job de una manera así muy fuerte. El autor del Eclesiastés o del Coelet también tiene esa protesta, ¿no? ¿Por qué les va a los impíos mejor que a nosotros? Que no nos habían dicho de que realmente al que le va bien, el que hace bien, le tiene que ir bien, y al que va mal, al que hace mal, le tiene que ir mal. Pues las lógicas no sean de esa manera. Entonces Jesús propone otra forma de hacer justicia. Y la otra forma de hacer justicia para el Señor no tiene nada que ver con el mérito, no tiene nada que ver con la retribución, sino tiene que ver con algo mucho más potente, con algo mucho más reconciliador, la misericordia. ¿Y qué es la misericordia? La misericordia de repente nos parece injusta, pero para el Señor no lo era, ¿no? Y quizás esa sea la forma en la cual nosotros podamos entender mejor la justicia del reino de Dios. Lucas el capítulo 6 dice de manera bien clara, ¿no? ¿Qué es la justicia por la misericordia? Es que si prestas, en la justicia por la retribución es, si prestas algo, lo que tienes que esperar es que te devuelvan. Y no solamente que te devuelvan, sino que te devuelvan hasta con intereses. Y Jesús dice, si prestas, presta y no esperes incluso que te devuelvan, porque ahí estás actuando con misericordia. Recuerdan la parábola del hombre rico, a quien había un deudor que le debía casi la deuda externa del Ecuador, pues una cantidad increíble, y viene y le dice, por favor, perdóname. Y el hombre rico le perdona, ¿no? ¿Por qué? Porque esa es la justicia y la misericordia. Darte aunque no te lo merezcas. O sea, darte algo aunque no necesariamente lo merezcas. A eso se le llama misericordia. Y eso era lo que Jesús quería que nosotros podamos entender, porque esa era la única forma de poder generar una reconciliación con el mundo.
Bajo la justicia del merecimiento, bajo la justicia retributiva, los ricos eran más ricos porque se lo merecían y los pobres eran pobres porque se lo merecían. En la justicia por la misericordia, Jesús cree que los pobres merecen el reino, o perdón, los pobres tienen el reino aunque de repente no lo merezcan, como había establecido la justicia retributiva. ¿Ok? Entonces, la justicia por la misericordia es una base de lo que significa el reino de Dios. El reino de Dios era un reino que Jesús comenzó a publicarlo como algo que ha llegado en él, ¿no? Él llegó a hablar del reino de Dios, pero es algo que no se ha consumado aún, sino que más adelante será consumado. ¿Por qué? Porque el reino de Dios no es algo estático, no es un premio que te dan a ti y tú lo guardas, sino es algo que se tiene que seguir haciendo. Es por eso que está esa parábola que dice, el reino de Dios es como una semilla chiquitita de mostaza, que tú la siembras y luego va creciendo, y luego va creciendo, y luego va creciendo, y luego va creciendo. Ese es el reino de Dios, algo que ya está, pero que tiene que seguir creciendo hasta que llegue a una consumación plena. ¿Ok? Estas tres cosas hay que recordar del reino de Dios para poder entender un poco este pasaje o entender algunas cosas más de este pasaje que estamos nosotros revisando. Vamos ahora al relato. Ya nos metimos, ya pasamos la introducción, que es el reino de Dios, qué es lo que Jesús pretendía establecer como el reino de Dios. Ahora vamos a estudiar el relato que está en el capítulo 25, del verso 31 al 46. A este relato ha recibido muchos nombres, ¿no? En la Biblia que yo tengo, la partecita que les estoy mencionando, titula El juicio de las naciones, y seguramente en sus Biblias tiene algunos otros títulos más. Los exégetas contemporáneos, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, el doctor el recordado Jorge Pixley va a decir que esta sección es una sección que pertenece a algo que se llama el discurso escatológico. El discurso escatológico. Estos autores van a decir que esta sección, ¿no? Que empieza en el capítulo 24, capítulo 25, es una sección que quizás no pertenecía al corpus primario del Evangelio de Mateo. ¿Por qué? Porque contiene algunas cosas distintas a lo que se venía diciendo anteriormente. Hay algunos van a decir que no, que sí realmente estaba presente allí en este corpus inicial. Bueno, pero en todo caso, lo que sí es que es una sección especial, es una sección particular, como vuelvo a decir, que empieza en el capítulo 24 y termina en el capítulo 25 del libro de Mateo. Esta sección que estamos nosotros estudiando, que aquí le voy a llamar el juicio de las naciones porque así titula mi Biblia, desde el verso 31 hasta el 46, es la última parte del discurso escatológico. Ahora, no nos asustemos cuando veamos la palabra escatológico, ¿no? Porque algunos con escatológico piensan en esos futuros distópicos donde van a ocurrir unas catástrofes y el mundo se va a partir en dos y vamos a volar en pedazos. No, no necesariamente, ¿no? Lo escatológico a veces tiene otras cosas que vamos a procurar entender el día de hoy. Este discurso escatológico que va del capítulo 24 hasta el 25 depende, o sea, en realidad es una ampliación de lo que ya tenía escrito el Evangelio de Marcos en el capítulo 13. Marcos en el capítulo 13 tiene justamente una sección nuclear de esta escatología, ¿no? Que los evangelios proponen, y lo que hace el evangelista Mateo es toma lo que Marcos ha escrito y hace una ampliación colocando el capítulo 25 con unos tres relatos bastante interesantes que tenemos nosotros aquí. Pero si ustedes revisan el capítulo 13 de Marcos, van a encontrar que tiene relación con el capítulo 24 y 25 de Mateo que estamos nosotros estudiando el día de hoy. ¿Qué es la escatología? Cuando hablamos de escatología, tenemos que hablar no solamente de eventos finales, sino la escatología es la forma como los pueblos configuran su noción de tiempo y de historia, ¿ya? Cuando hablamos de escatología, no siempre vamos a hablar sobre el fin, hablamos sobre el fin en nuestra realidad occidental, porque nuestra realidad occidental entiende que el tiempo es lineal, entiende que el tiempo es pasado atrás, presente hoy, futuro después, y que ese futuro después no lo conocemos, sino que es un futuro al cual tenemos que ir,
y más adelante en ese futuro habrá algún día, algún momento de un fin de todo. Esa forma de entender el tiempo es nuestra, la que en el mundo occidental tenemos. Hay otras formas de entender el tiempo, ¿no? Los pueblos originarios, por ejemplo, nuestros pueblos originarios aquí en el Ecuador, muchos de ellos entienden el tiempo de manera distinta. Cuando uno se va, por ejemplo, a la Amazonía, uno va a encontrar ahí, y a veces uno se preocupa y dice, no, ay, ¿por qué estos hermanos de los pueblos originarios no piensan en el desarrollo, no piensan en el futuro, sino que se despiertan, cazan, comen, duermen y luego ya? Porque ellos entienden el tiempo de manera distinta. Para ellos el tiempo no es lineal como nosotros, sino el tiempo es algo cíclico en que de tal modo que la mañana comienza, la tarde termina, la mañana vuelve a comenzar, la tarde vuelve a terminar, la mañana vuelve a comenzar y así de manera cíclica se va moviendo. Algo así también era en el tiempo anterior al de Jesús. Habían muchas formas de entender el tiempo que no necesariamente eran como nosotros entendemos el tiempo. A esa forma de entender el tiempo se le conoce como la escatología. Cada pueblo tiene su escatología. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque cuando revisamos este discurso escatológico, nos vamos a encontrar con ciertas sorpresitas. Por ejemplo, se supone que este discurso escatológico, si es escatológico, nos está hablando del fin, ¿no? Y algo así, si van ustedes al capítulo 24, si van al capítulo 24 de Mateo y empiezan leyendo en el versículo 3, los discípulos se acercan donde Jesús y le dicen a Jesús, háblanos acerca del fin del siglo, ¿no? Dice, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Es interesante porque preguntan el fin. Y Jesús les comienza a responder y les dice, miren, van a venir muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y los van a engañar. Van a oír que llegan guerras, rumores de guerras, pero no se asusten porque es necesario que esto acontezca. Verso 6 y dice, pero este no es el fin. O sea, es interesante porque dice, Señor, ¿cuál es el fin? Y Jesús les asusta, no va a venir mucha guerra, van a venir pestes y todo lo demás, pero tranquilos, eso no es el fin. Es más, ¿qué dice en el versículo 8? Es más, dice en el versículo 8 del capítulo 24, este será más bien el principio, el arjé, el principio de los dolores. Y dice, pero todavía no habrá llegado el fin, sino que el fin de repente vendrá más adelante. O sea, Jesús juega con lo que los discípulos querían preguntarle, ¿no? Señor, ¿nos vas a hablar de escatología? ¿Nos vas a hablar del fin? Y Jesús les dice, les voy a hablar de algunas cosas fuertes, pero en realidad no es el fin, sino más bien es como una especie de inicio, porque Jesús les está planteando una nueva forma de entender la historia, que no necesariamente es esa historia que se entiende de tal modo que hay que esperar que en algún momento llegue el fin de todo y no sabemos cuándo será ese fin. ¿Por qué les estoy hablando de esto? Porque estamos diciendo que este es un discurso escatológico, pero no necesariamente es un discurso que nos va a hablar del fin de todo, de que todo se va a acabar y que todo va a acontecer por allí en un momento así súper apocalíptico, ¿no? Ahora, Jesús sí propone algo en el capítulo 25 que estamos nosotros repasando, ¿no? En el verso 31, en el verso 31 dice, cuando el Hijo del Hombre venga, cuando el Hijo del Hombre venga. Esto sí es fundamental, porque en este pasaje lo que está tratando de decir el Señor es que estamos nosotros viviendo algo, pero tengamos la esperanza porque más adelante puede acontecer algo más. No está diciendo más adelante será el fin donde todo acabará, sino más adelante puede acontecer algo más. ¿Y qué es eso que tiene que acontecer? Lo que tiene que acontecer es que el reino que él ha prometido y que ya se está viviendo acá, llegue alguna vez a consumarse, llegue a implantarse en plenitud en esta tierra. ¿No? Es algo así, voy a poner es algo así como la utopía que Jesús estaba planteando, ¿no? En algún momento este reino del cual estamos hablando, espero que llegue a este mundo. Esa era una esperanza que guardaban los judíos. Recuerden que los judíos andaban en la espera de un Mesías
y ellos al Mesías lo habían interpretado de múltiples maneras. Los judíos creían que el Mesías era el Evet, el siervo de Yahvé, creían que el Mesías era el Meshayach, algo así como el rey que aparece en Salmo 2, en el Salmo 2. Los judíos creían que el Mesías era el hijo del hombre, también así una figura así súper poderosa, más o menos, ¿no? Entonces, los judíos creían que el Mesías tenía que llegar para inaugurar un nuevo tiempo, ¿no? Y Jesús dice, sí, el Hijo del Hombre, o sea, el Mesías va a venir. Y cuando venga, lo que va a traernos es la esperanza de la consumación de este reino de Dios que Jesús había comenzado a anunciar y establecer cuando estuvo aquí. Entonces, cuando dice, y cuando el Hijo de Dios venga, lo que les está diciendo es, tengan esperanzas, porque si el día de hoy estamos tratando de establecer el reino, tratando de inaugurar el reino, cuando el Hijo del Hombre venga, el reino será establecido en este mundo, porque lo que necesitamos es que este mundo cambie, que si hay algún fin que tiene que acontecer, ese fin que tiene que acontecer es el fin de esta forma de vida injusta en la cual nosotros estamos viviendo. O sea, en algún momento debe haber el fin de todas estas formas violentas que están acabando con nuestra vida, nosotros diríamos el día de hoy. ¿Y cuándo es que va a venir el fin de todo eso? Cuando el Hijo del Hombre, cuando el Mesías venga a establecer su reino. ¿Ok? Entonces, allí Jesús está mencionando, o este texto nos está mencionando de que cuando el Hijo del Hombre venga, pues en todo caso se va a consumar ese reino que él ha prometido. Una característica muy importante que han resaltado muchos de los exégetas en este tiempo. Ellos han dicho que el discurso escatológico, ya les expliqué qué es escatológico. Escatológico es la forma de entender el tiempo y la historia, no necesariamente ver cuándo se va a acabar todo. Y en esa forma de ver el tiempo y la historia, hay la esperanza de que más adelante todo lo que vivimos hoy pueda arreglarse y pueda ser consumado con la presencia o la llegada del reino de Dios, ¿no? Es una nueva forma de vida que se establezca en este mundo. El escritor de Mateo termina de hacer este discurso escatológico colocando dos parábolas, si ustedes ven en el capítulo 25. ¿Cuáles son esas parábolas? La parábola de las 10 vírgenes, la parábola de los talentos en el verso 14 y en el verso 31 aparece el juicio de las naciones. Los exegetas del día de hoy van a decir, pareciera ser que Mateo lo que hace es termina el discurso escatológico no con dos parábolas, sino más bien con tres parábolas. ¿Cuáles son? La parábola de las 10 vírgenes, la parábola de los talentos y la parábola de las ovejas y de los cabritos, o la parábola del rey que juzga, que es justamente esta sección que nosotros estamos estudiando. Entonces, podría haber muchas razones para entender que de lo que se trata en esta sección de Mateo 25 del 31 al 46 es más bien de una parábola. ¿Y qué es una parábola? Es una narrativa que busca dar alguna enseñanza para que la apliquemos el día de hoy. O sea que el capítulo 25 del 31 al 46, de acuerdo a cómo está establecido en nuestras propias Biblias, o sea, una secuencia parabolar, parábola de las 10 vírgenes, parábola de los talentos, pueda también ser una parábola. Por cierto, tiene todos los elementos para poder ser una parábola escatológica, ¿no? Hay la figura de un rey, hay la figura de un juicio, hay figuras como de las ovejas y los cabritos que son como una especie de metáforas o comparaciones. Entonces podríamos nosotros hablar de eso. Dicho esto, pues lo que tendríamos que es más bien entonces estudiar la enseñanza de esta parábola y no necesariamente estar preguntándonos, wow, en el fin distópico ese del futuro va a pasar todo esto. No sé, quizás lo que hay que más bien es entender qué es lo que esta parábola del rey del universo, ¿no? Que viene y juzga, qué es lo que nos quiere enseñar. ¿Ok? Dicho esto, entonces vamos ahora a estudiar lo que en este texto aparece
partes por partes algunas cosas que son importantes para que podamos internalizar un poco más el sentido de lo que esta parábola nos quiere presentar. Como les decía, Jesús empezó su ministerio anunciando la llegada del reino, ¿no? Por lo menos eso aparece en Marcos el capítulo 5. En el Evangelio de Mateo, Jesús anuncia también la llegada del reino a través de un discurso bastante particular. Ese discurso le llamamos nosotros el discurso del monte o el sermón del monte. Y en el sermón del monte es como que la inauguración o el anuncio de la llegada del reino. Entonces, para Mateo, el reino se anuncia con el sermón del monte y se clausura con el discurso escatológico. Mejor dicho, el anuncio del reino, ¿eh? No el reino, sino el anuncio del reino se inaugura con el Sermón del Monte y se termina con el discurso de escatológico, ¿no? Entonces es para entender que para el evangelista Mateo, un discurso anuncia, un discurso concluye todo este anuncio. Porque después de concluir este anuncio, empieza el momento de la pasión y muerte del Señor, de acuerdo al relato de Mateo, ¿no? Entonces, si el anuncio del Sermón del Monte era la inauguración del reino, en el discurso escatológico lo que está es cómo será la consumación del reino de Dios, ¿no? Cómo entender que lo que Jesús comenzó en un momento pueda llegar a tener un alcance mundial, un alcance cósmico, un alcance universal. O sea, lo que está presentando este autor está diciendo algo así como Jesús vino a decirnos que hay una forma de vida, que esa forma de vida empieza con tu prójimo en un ámbito muy cercano. Bueno, si es que comenzamos a transformar nuestra forma de vida con nuestro prójimo y nuestro prójimo lo hace con su prójimo y luego este con otro prójimo y así vamos comenzando a esparcir esta forma de reconciliación mutua, alguna vez ese reino podrá alcanzar a todo el mundo, ¿ya? O sea, si se empieza en un ámbito muy pequeño, si te reconcilias con aquel a quien has ofendido o quien te ha ofendido, y si ese se reconcilia con aquel a quien ha ofendido también o a quien ha sido ofendido, de ese modo iremos avanzando al punto que ese avance pueda llegar a todo el mundo. Recuerdan que en Mateo aparece que Jesús dice algo así como, mira, si recibiste algo gratis, ¿cuál es la fórmula para poder estar dentro del reino de Dios? Lo que recibiste gratis, debes darlo también gratis. O sea, lo que recibiste por gracia, debes darlo también por gracia. De ese modo, el reino irá creciendo. Recibes y no necesariamente te quedas con lo que has recibido, sino lo que recibes también lo das. Eso lo dice en la parábola de los talentos que justamente antecede a esta sección, ¿no? Lo que recibes, hazlo trabajar, dalo, ¿no? De tal modo que se expanda. No seas como aquel que recibió y lo guardó, porque cuando lo recibes y lo guardas, incluso lo que has recibido te será quitado, dice el Señor. ¿Por qué? Porque en el reino de Dios la clave no es recibir la misericordia de Jesús o recibir la misericordia de Dios a través de la acción o del favor de alguien y ya guardarlo, sino lo que tenemos que hacer es recibirlo y luego dar a otro. Y en la medida que damos a otro, el reino va creciendo. Y si el reino va creciendo, en algún momento podrá llegar al mundo. Entonces, en este pasaje, lo que estamos viendo es que en Mateo 5, el reino comienza con cuestiones básicas y en Mateo 25, el reino ha alcanzado a las naciones. Y cuando ha alcanzado a las naciones, entonces al fin Jesús es el rey de las naciones. ¿Por qué? Porque ese reino ha logrado su propósito, alcanzar el mundo. A eso le llamamos también la visión escatológica, o sea, la visión de hacia dónde podemos llegar nosotros si cumplimos el reino de Dios. Es por eso que también dice allí, es que cuando sea este momento de la consumación del reino, vendrá el rey en toda su gloria, o sea, vendrá el rey al fin a posesionarse
en aquello que ha logrado avanzar y expandirse en el mundo, que es su reino, ¿no? Entonces van a ver ustedes que en el texto pues aparece Jesús como rey, y eso ya les estaba señalando anteriormente, ¿no? Es el rey de ese reino, pero de ese reino que no es un reino de este mundo. Si no es un reino de este mundo, pues en todo caso no tendremos que andar esperando que Jesús sea un rey como los reyes de este mundo, reyes que se sientan en tronos lujosos, reyes que no hacen nada, sino que le quitan todo a los pobres, reyes que en realidad solamente sirven como figuras que se exaltan a sí mismas. No, Jesús es rey de un reino donde la misericordia es la clave. Por lo tanto, Jesús es el rey de este reino de Dios, y al ser rey de este reino de Dios, lo que hará es juzgar para saber si es que realmente estamos viviendo en ese reino de Dios. ¿Ya? Entonces, Jesús es el rey que ha venido porque ya el reino de Dios se ha expandido a todo el mundo para que allí pueda él decir quiénes son los que están viviendo dentro del reino o no. Ok, vamos a ir entonces justamente a eso. Vamos a ir a quiénes son los que están realmente participando de este reino. ¿Recuerdan lo que les dije? Les dije que una de las claves para entender el reino de Dios es que en el reino de Dios lo fundamental es practicar la justicia, pero no una justicia cualquiera, sino la justicia por la misericordia. Por lo tanto, cuando Jesús venga en su reino, ¿no? En su gloria, perdón, y se siente aquí para poder gobernar en su reino, lo primero que tendrá que preguntar es, ¿quiénes han hecho misericordia? ¿Quiénes han actuado con misericordia? Los que han actuado con misericordia forman parte del reino. Los que no han actuado en misericordia no forman parte de este reino. Y eso lo podemos nosotros reconocer en lo que dice Santiago el capítulo 2, el verso 13. Santiago 2, el verso 13 dice algo así como que cuando hay misericordia no hay juicio. Dice, no, no puede haber juicio cuando hay misericordia. El único juicio que se hace es para los que no tienen misericordia. Dice, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. O sea, ¿cuál es la clave para pertenecer al reino de Dios? Actuar en justicia, pero no en la justicia de este mundo, sino en la justicia de Dios, que es la justicia por la misericordia. ¿Cuál es esa justicia por la misericordia? Aquella que da gratis lo que ha recibido gratis. ¿A quién? Sin ningún tipo de condición, simplemente da, ¿no? Da. No necesariamente al que solo se merece, sino da. Y es más, da más al que no se merece. Jesús dice, amó más a quien perdonó más. O sea, amó más a quien había pecado más. O sea, esa es la misericordia. No, la misericordia es, vuelvo a decir, dar y sobre todo dar a aquel que de repente creemos y hemos entendido nosotros que no se merece, ¿no? Jesús actuaba en misericordia con quienes, con aquellos que no se merecían mayor trato en su tiempo, los leprosos, por ejemplo, ¿no? Las mujeres enfermas, los discapacitados, los endemoniados, ¿no? A ellos Jesús iba. ¿Por qué? Porque en la lógica del reino del mundo, estos no merecían nada. Pero Jesús dice, bueno, mi justicia es una justicia con la misericordia, así que voy a dar mi amor a quien no se merece, ¿no? Entonces, lo que dice Santiago es, ¿quiénes serán juzgados en el reino de Dios? Si el reino de Dios es hacer misericordia, automáticamente no pertenece al reino de Dios aquel que no actúa con misericordia. Por lo tanto, el que no actúa con misericordia no puede. O sea, no necesariamente hay que sacarlo afuera y hay que tirarle piedras. No, simplemente no puede pertenecer al reino de Dios. Como diría el Señor Jesucristo, no es imposible que un rico entre al reino. ¿Por qué? Porque quizás lo que estaba diciendo es
hablando de las riquezas, aquellas que son obtenidas sin misericordia, ¿no? Aquellas que son obtenidas por la apropiación, la expropiación de otros, el quitarle a otros, ¿no? Entonces es difícil que alguien que le quita a otros pueda entrar al reino, porque en el reino entran los que actúan con misericordia. Y vamos a estudiar justamente eso, ¿no? Fíjense que los grupos que son mencionados, vamos a leer, ¿no? En el verso 34 dice, ¿no? Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, hereden el reino que está preparado para ustedes desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui extranjero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y me fuiste y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, o sediento, o extranjero, o desnudo, o enfermo, o en la cárcel? Y Jesús les dirá, en cuanto lo hicieron con estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Perdón, que aquí faltó un grupo, que son los enfermos, ¿no? Los enfermos. Ahí lo voy a poner para completar. Fíjense que los grupos sociales que Jesús menciona son los pobres, hambrientos y sedientos, que eran detestados en aquel entonces, ¿no? O sea, lo peor que le podía pasar a alguien era ser pobre, y es por eso que el pobre era aquel que no merecía ningún tipo de misericordia. Pobre era aquel que había recibido algún tipo de maldición de Dios, así creían los judíos, ¿no? Los extranjeros, los no judíos eran impuros, y como eran impuros, pues había que tratarlos también con desprecio, de acuerdo a las lógicas de ese tiempo. Los desnudos, gumnos, o sea, los despojados, ¿no? Despojados a quienes se les había arrebatado, se les había quitado todo, también eran reconocidos como gente que no tenía que pertenecer a la sociedad en la cual estaban ellos circunscritos. Los enfermos, ni qué decir, ¿no? Recuerdan en Juan, en el capítulo 13, creo que es, ¿no? Había un ciego que estaba allí y dice, ¿qué pasó con este ciego? ¿No? Porque este ciego es pecador o sus padres son los pecadores. O sea, ser enfermo era cargar con una maldición, era ser objeto de desprecio. ¿Por qué? Porque el enfermo era aquel que estaba cargando con algún tipo de maldición anterior, una cosa como esa. Ser encarcelado o estar encarcelado era justamente, bueno, como el día de hoy, ¿quiénes son los que están en la cárcel? En la cárcel están los que han hecho mal, ¿no? Ahora, es interesante porque estos grupos aparecen y Jesús menciona estos grupos, pero ojo, lo que juzga Jesús no son a estos grupos que lastimosamente en los juicios de este mundo ya han sido condenados. Los juicios de los reinos de este mundo han condenado a los pobres, a los extranjeros, a los despojados, a los enfermos, a los encarcelados. Los han condenado como impuros, como aquellos que no tienen parte dentro de este mundo. Pero Jesús no los juzga a ellos, ¿sabes? Jesús a quienes juzga, juzga a quienes actúan, ya sea a favor o en contra de ellos. Lo que Jesús juzga son las acciones de misericordia, las acciones de misericordia que son llevadas, que son hechas para los pobres, a favor de los pobres, a favor de los extranjeros, a favor de los desnudos, a favor de los enfermos, a favor de los encarcelados. Entonces Jesús lo que ha venido es justamente a decir quiénes son los que actúan con misericordia. Si actúan con misericordia, pues forman parte del reino. Si no actúan con misericordia, no forman parte de este reino. La recompensa y el castigo en este gran juicio no está dirigido a los pobres, a los extranjeros, a los despojados, a los enfermos o a los encarcelados, sino a los que tienen o no tienen misericordia con ellos. Yo siempre digo, a mí me habían enseñado hace mucho tiempo que al infierno iban a ir los malos, o sea, los que están en la cárcel. Pero aquí lo que nos está diciendo el Señor, que al infierno en realidad se manda a los que no visitan a los que están en la cárcel. O sea, tengamos cuidado.
porque si somos nosotros de aquellos que anda juzgando a la gente por su forma, por su apariencia, que anda juzgando a la gente por su forma de hablar, que anda juzgando a la gente y anda diciendo, por ejemplo, ay, no, esos extranjeros son lo peor que hay aquí, que ha llegado a nuestra nación. Si somos de ellos, fíjense que Dios no va a juzgar a los extranjeros o Dios no va a juzgar a aquellos que nosotros estamos juzgando, sino lo que dice el texto que va a juzgar a aquellos que actúan con misericordia o que actúan sin misericordia contra ellos. Y quizás en ese gran juicio, de repente los que no pasan la valla somos nosotros, no necesariamente aquellos que consideramos como malos, no necesariamente los que están en la cárcel van a ser condenados, sino de repente los que no actuamos con misericordia. Entonces, en este pasaje, en esta reflexión que estamos aquí encontrando, el evangelista Mateo trata de decir, Jesús inauguró el reino. El reino es que actuemos con misericordia. Y luego viene y juzga al mundo para saber si ese reino ha alcanzado a este mundo. Y cuando juzga a este mundo para saber si ese reino ha sido consumado en este mundo o no, pues lo que va a juzgar es quiénes son los que actúan con misericordia. Los que actúan con misericordia serán aquellos que recibirán la herencia del reino. La misericordia es la clave de la justicia en el reino de Dios. Quienes no practican la misericordia, pues no podrán estar en el reino de Dios, como este texto nos está enseñando. ¿Y cómo les llama Jesús? ¿Cómo les llama a estos que han sido juzgados por los reinos de este mundo? Los reinos de nuestro mundo también, los reinos de nuestro mundo el día de hoy juzgan al pobre. El pobre no se merece educación, el pobre no se merece salud, el pobre no se merece vivienda, el pobre no se merece comida. Así juzgan los reinos de este mundo. Los reinos de este mundo juzgan a los extranjeros, ¿no? Los extranjeros tienen que ser expulsados, no hay que abrirles las puertas a los extranjeros, hay que catalogarlos como malos. Los reinos de este mundo juzgan también a los despojados, juzgan a aquellos que de repente han perdido sus tierras, han perdido muchas cosas. Los reinos de este mundo juzgan a los enfermos también. Si no, recordemos qué es lo que pasaba con los que sufrían o sufren de SIDA, juzgados por los reinos de este mundo. Los reinos de este mundo juzgan a los encarcelados, son lo peor de la sociedad, son los que no sirven para nada, son los que incluso en algunos reinos de este mundo son dignos de muerte. Terrible. Pero Jesús lo que dice es, estos más bien son mis hermanos más pequeños. Son mis hermanos más pequeños. Y si los reinos de este mundo los han juzgado, el reino de Dios viene para saber quiénes son los que tienen o no tienen misericordia con ellos. Y en el reino de Dios participarán aquellos que tienen misericordia con mis hermanos más pequeños, dice el Señor. Y termino con estos pensamientos. El relato que acabamos de leer nos muestra entonces a un rey glorioso, pero no a un rey que se vanagloria de sí mismo, sino a un rey que su gloria está construida en el amor y la misericordia que da. Un rey que es rey porque justo después que termina este pasaje va a decir por qué es rey, porque entregó su vida. No es un rey que vino a acumular gloria para sí mismo, sino es un rey que vino para entregarse en misericordia. Este rey glorioso viene para saber si en este mundo hay misericordia o no. El reino que ha propuesto este rey es una nueva forma de vida que se contrapone a este tiempo en el que estamos nosotros viviendo.
porque el tiempo que nosotros estamos viviendo es un tiempo de injusticias, es un tiempo donde no hay misericordia en ningún momento. El rey viene para saber si el reino que él ha inaugurado ha logrado alcanzar a este mundo y viene para tratar de poner fin a este mundo antiguo, a este tiempo anterior, a este tiempo que estamos viviendo, para que se pueda vivir un nuevo tiempo en el reinado de este rey. El reinado de este rey nos viene a inaugurar, a dar la posibilidad de un nuevo tiempo donde la misericordia sea la base y el fundamento para que de ese modo exista justicia. El fin del tiempo anterior, el fin del tiempo injusto en el que vivimos, llegará cuando el reino del Hijo del Hombre alcance a todas las naciones. ¿Quiénes son los que harán posible que ese reino llegue al mundo? Somos nosotros, los que decimos haber heredado el reino de Dios. Pero para ser herederos del reino de Dios, debemos actuar en misericordia. Si practicamos la misericordia, seremos nosotros los herederos de este reino que lleven este reino a todas las naciones. Si no practicamos la misericordia, este reino no alcanzará a todas las naciones y lo que pasará con nosotros es que seremos los culpables de que este reino no se establezca en este mundo. Por eso Jesús es el rey de este universo. Con esto termino, se cumplió justo mi tiempo y les agradezco por darme la oportunidad de compartir con ustedes en esta tarde y creo que vamos a tener un tiempo para que podamos